Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de hoy. Nosotras somos Jessica, Maritza, Mónica, María Elena y yo, Natalia. Y hoy queremos abordar un tema súper interesante desde la psicología de los pueblos, una teoría de Wilhelm Wundt, el cual hemos llamado Necoclí, un puente migrante. Vamos a analizar cómo esta teoría nos ayuda a comprender el impacto de la migración masiva en Necoclí, Antioquia, y cómo los elementos culturales de la comunidad local se han visto influenciados por la llegada de personas de diferentes partes del mundo. Bueno, para darle inicio a nuestro podcast, eh, recordemos que la psicología de los pueblos de Won explora cómo las culturas y las comunidades desarrollan una mente colectiva a través de sus costumbres, su lenguaje, sus símbolos y sus valores. Para Won, él estaba convencido de que cada comunidad tiene su propia psique, que actúa como un marco para las interacciones y las relaciones de sus miembros. Entonces, nos cuestionamos nosotras aquí, ¿qué pasa cuando una comunidad, por ejemplo, como Necoclí, llegan tantas culturas y tanta gente de diferentes lugares? ¿Qué piensas, Mónica? Bueno, para darle respuesta a esta pregunta y también para entrar y profundizar en el tema de la teoría de Wundt, de la psicología de los pueblos, queremos contarles que en Necoclí se está viviendo un fenómeno particular. Esta localidad es un punto de paso para muchas personas migrantes que buscan a llegar a Norteamérica. Esto crea una situación única porque no solo están los locales, sino también personas de diferentes lugares y diversos pues en el mundo, como por ejemplo Venezuela, Haití, está personas de Cuba y hasta de África. Este cruce cultural genera una serie de cambios y en esos cambios es donde podemos aplicar la teoría de Boom para entender el impacto psicológico colectivo. Claro que sí, muchachas. Pero antes de continuar con la teoría de Wundt, vamos a contarles un poco de este maravilloso lugar llamado Enoicoclí, denominado la perla solitaria del Golfo de Urabá y paraíso perdido para propios y extraños. Su temperatura media es de 28 grados. Está localizado en la costa del Mar Caribe. Es un territorio con una enorme riqueza natural, con muchos atractivos turísticos. San Sebastián de Urabá, como fue denominado por los conquistadores. No es solo playa y sol, tiene recorridos de hasta 1 hora de viaje por mar abierto, con una naturaleza que sorprende por su majestuosidad. Bueno, vamos a hablar de su página web de este municipio. Nos cuentan allí que el parque principal está situado en un lugar donde se construyó la primer plaza de mercado. Este lugar es muy amplio, rodeado de palmas, palmeras, árboles, cocoteros que revolotean allí muchas palomas. Es un municipio alegre por tradición y entre sus fiestas podemos citar tradicionales fiestas del coco, el Festival del Bullerengue, el Carnaval de Verano. Esas actividades reflejan la tradición ancestral caribeña de sus primeros colonos que llegaban posterior a la conquista. De esta manera se empezó a poblar entonces allí ese municipio, Necoclí. Bueno, además de todo lo que nos habla Jessica, Necoclí también se destaca por la producción del plátano y el coco, también el maíz, el arroz, ñame, frijol, yuca y frutas variadas. Aunque el turismo es su mayor fuente de ingresos, otros datos importantes para reconocer acerca de este municipio es que en los años 80 se presentaron muchas crisis de violencia, lo que obligó a sus pobladores a salir de allí, pero a partir del año 95 pudieron retomar todos los que habían sido desplazados. Bueno, yo también les quiero pues hablar retomando como este tema, y algo que me parece muy interesante es cómo Won plantea que la identidad cultural y los símbolos compartidos como la base para que los pueblos se cohesionen y formen esa mente colectiva. Con la llegada de tantas personas extranjeras, los habitantes de Necoclí se ven expuestos a nuevos estilos de vida, idiomas, valores. Eso no solo altera su cotidianidad, sino que también desafía su identidad cultural y local. Por ejemplo, hay quienes sienten la necesidad de adaptarse y ser hospitalarios, mientras que otros sienten miedo o rechazo hacia estas influencias externas, estas personas que llegan extrañas. Eso es muy cierto. Y esto se conecta con otro punto de la teoría de Boom, que habla sobre los efectos de la aculturación o el contacto prolongado entre culturas. En Ecocli hemos visto que aunque existen algunas tensiones, también hay situaciones de integración. Por ejemplo, los locales y los migrantes a menudo comparten espacios de comercio y recursos básicos.
Esta interacción constante lleva a que se adapten unos a otros. Los migrantes adoptan algunas costumbres locales, mientras que los locales también toman algunas prácticas de los migrantes. Sí, y en términos de la psicología de los pueblos, uno hablaría de cómo estos símbolos y prácticas compartidas van formando una nueva dinámica cultural. Un ejemplo claro es el lenguaje. Muchos locales han comenzado a aprender frases en otros idiomas o a adoptar expresiones comunes de los migrantes para facilitar la comunicación. Este cambio en el lenguaje refleja una adaptación cultural donde ambas partes están participando en la construcción de una especie de nuevo pueblo o un espacio común de los significados. Bueno, además Wundt también sugería que los rituales y las costumbres son esenciales para reforzar la identidad grupal. En Ecocli, esto ha llevado a que algunos habitantes refuercen sus propias costumbres y tradiciones como una forma de preservar su identidad. Sin embargo, también se han formado nuevos rituales compartidos, especialmente en situaciones de ayuda mutua. En algunos casos, los locales se han organizado para apoyar a los migrantes y viceversa. Estas prácticas comunitarias también crean nuevos lazos y una cohesión social que trasciende a las culturas individuales. Totalmente de acuerdo con lo que dices, Jessie. Es como si estuvieran generando un nuevo lenguaje cultural compartido. Y esto también lo vemos en la economía local. La llegada de migrantes ha traído consigo oportunidades y también desafíos económicos. Por un lado, algunos negocios locales han crecido al atender la población migrante. Por otro, los recursos y los empleos pueden volverse más limitados, lo que crea muchas tensiones. Todo esto genera cambios en la forma de que los habitantes ven su rol en la comunidad y cómo se relacionan con los demás. Bueno, y respecto a lo que dices, Nati, me parece fascinante porque estamos hablando de que la comunidad en Ecocli está experimentando un cambio estructural en su psicología colectiva. Los sentimientos de pertenencia, miedo y solidaridad se están entremezclando. Según Wundt, estos procesos son inevitables en situaciones de contacto cultural prolongado y es precisamente en estas tensiones donde las culturas se adaptan o crean nuevas identidades compartidas. Bueno, y es que en este caso estamos viendo la psicología de los pueblos en acción. No solo se trata de cómo los locales reaccionan ante los migrantes, sino que también de cómo los migrantes perciben y se adaptan al pueblo de Necoclí. Cada grupo aporta algo a la identidad colectiva del lugar. Los migrantes no solo son visitantes en el sentido literal, sino que también se convierten en una influencia activa en la cultura local. Claro que sí, Moni. Entonces, para cerrar, podríamos decir que Wundt tenía la razón al afirmar que los pueblos y las culturas son como organismos vivos. En Necoclí estamos viendo cómo la interacción constante y la convivencia entre migrantes y locales están generando una nueva estructura cultural y social. Esta es una oportunidad única para observar cómo los elementos de la cultura y la identidad se reconstruyen en tiempo real. Bueno, compañeros, resumiendo, podríamos decir entonces que la llegada de los migrantes a Necoclí no solo impacta a nivel individual, sino también a nivel de comunidad. La teoría de Wundt nos permite ver cómo una comunidad puede adaptarse y cómo sus miembros desarrollan nuevas formas de ser y de relacionarse bajo la influencia de nuevas culturas. La llegada masiva de la población flotante tiene efectos inmediatos para Necoclí, las condiciones de seguridad, las condiciones de salubridad en las playas del municipio, los precios de los productos de la canasta básica, por ejemplo, la consolidación de las economías alrededor del cruce fronterizo, igualmente la circulación del dólar por toda la ciudad, eso que no se había visto. Bueno, esperamos que ese análisis haya sido útil para entender un poco más de la psicología de los pueblos y el impacto de la migración desde una perspectiva cultural y psicológica. Muchas gracias por escucharnos y esperamos verlos en un próximo episodio. Gracias. Chao. Gracias.